Saludos, mi nombre es Clayton Segura de Base de Datos 2 de la Universidad Dominico Americana, UNITA. Eh, Ahora le estaré hablando sobre los esquemas de base de datos. Eh, Estaremos haciendo una investigación detallada de cómo es esto, cuáles son sus tipos y todo lo relacionado con ella. Entonces, vamos a proceder. Aquí vemos ya como primer tema que es una base de datos. Aquí, voy a ocultar esto aquí. Ok, ya lo pueden ver así porque lo tengo en PDF y el editor de video no quería tomar la parte de PowerPoint. Así que tuve que ponerlo en PDF para poder hacer el video. Primero, empezando por lo que es un esquema de base de datos. Bueno, un esquema de base de datos representa la configuración lógica de todo o parte de una base de datos racional. Esta puede existir de dos formas, como como una representación visual o como un conjunto de fórmulas conocidas como restricciones. Estas restricciones son de integridad que controlan una base de datos y también están compuestos por fórmulas, que estas fórmulas se expresan en un lenguaje de definición de datos, tal como SQL. Eh, Como parte de un diccionario de datos, un esquema de base de datos indica cómo las entidades que conforman la base de datos se relacionan entre sí. También aquí están incluidas lo que son las tablas, las pistas, los procedimientos almacenados, etcétera. Eh, También, bueno, hablando sobre eso, podemos ver aquí una pequeña imagen donde hace referencia al esquema físico que apunta a lo que son los atributos, a las relaciones, a las entidades, al esquema lógico y vemos que también se relaciona directamente también con la base de datos. Y esto depende ya de qué forma lo queremos ver. Como podemos notar aquí, tiene diferentes tipos de vista. Vista 1, vista 2 y vista 3. Bueno, continuando con los tipos de base de datos, hay dos tipos, perdón, con los tipos de esquemas de base de datos. Hay dos tipos principales, que son el esquema lógico y el esquema físico. En el esquema lógico de base de datos expresa las restricciones lógicas que se aplican a los datos almacenados. Puede, Puede definir las restricciones de integridad, las vistas y las tablas. Un esquema físico de base de datos dispone de cómo se almacenan los datos físicamente en un sistema de almacenamiento en términos de archivos e índices. Entonces, ¿por qué son los principales tipos de base de datos? Bueno, porque uno ya expresa lo lógico de la base de datos y el otro expresa ya cómo se almacenan físicamente esos datos. Y ahí vemos de manera como quien dice, a nivel de comando y a nivel ya físico. Eh, Diferentes tipos de vista como estábamos viendo anteriormente. También existen más tipos de base de datos. Estas se han desarrollado ciertos patrones en el diseño de esquemas de base de datos. Entre estos están lo que son los esquemas de estrella, ampliamente utilizado es también el más simple. En este, una o más tablas de datos están vinculadas a un número indefinido de tablas dimensionales. Es mejor para gestionar consultas simples.
Y también está lo que es el esquema de copo de nieve, que está relacionado también y se usa para representar una base de datos multidimensional. No obstante, en este patrón, las dimensiones se normalizan en lotes de tablas separadas, creando el efecto expansivo de una estructura similar a la de un copo de nieve. Bueno, también tenemos lo que es la base de datos de Oracle. Bueno, antes de continuar con lo que es la base de datos de Oracle, sería bueno mencionar también que típicamente un diseñador de base de datos crea un esquema de base de datos para ayudar a los programadores cuyo software interactuará con la base. Al proceso de crear un esquema de base de datos se le llama modelado de datos. Al seguir el enfoque de tres esquemas para el diseño de base de datos, este paso seguiría la creación de un esquema conceptual. Los esquemas conceptuales se enfocan en las necesidades informativas de una organización. Ya ustedes saben que son ya los esquemas donde se plasman ya por diferentes diagramas eh, todos estos datos para confirmar lo que es la estructura de la base de datos. Y ahí continuaríamos entonces con los tipos de esquemas. Entonces, en el nivel más básico, un esquema de base de datos indica qué tablas o relaciones componen la base de datos, así como los campos incluidos en cada tabla. Por lo tanto, los términos diagrama de esquema y diagrama de relaciones con frecuencia son intercambiables. Entonces, ya así pasando a la parte de la base de datos de Oracle, es importante señalar que en el sistema de base de datos de ellos, el término esquema de base de datos, valga la redundancia, al cual también se le conoce como esquema SQL, que tiene, que tiene un significado diferente. Aquí una base de datos puede tener esquemas múltiples. También se le llama esquematas, como se le dice elegantemente en inglés. Cada uno de ellos contiene todos los objetos creados por un usuario específico de la base de datos. Estos objetos pueden incluir tablas, vistas, sinónimos y mucho más. Algunos objetos no se pueden incluir en un esquema, tales como usuario, contextos, roles y objetos del directorio. Un ejemplo como ese lo podemos ver aquí en la pequeña tabla que tenemos, eh, donde tenemos una esquemata donde tenemos ya un esquema de los objetos que se van a utilizar. En este caso serían los test y las tablas y los owners o dueños, que sería el usuario 1 y el usuario 2. Entonces, continuando con esto, o bueno, anteriormente a esto, eh, también se puede mencionar, ponerlo bien aquí, se puede mencionar que en estos casos se puede conceder acceso a los usuarios para que ingresen a esquemas individuales según cada caso concreto. También que estos esquemas no necesariamente indican las formas en que los archivos de datos se almacenan físicamente. En lugar de ello, los objetos de esquemas se almacenan lógicamente dentro de un espacio de tablas. El administrador de la base de datos puede especificar cuánto espacio asignar a un objeto particular dentro de un archivo de datos. Y por último, los esquemas y los espacios de tablas no necesariamente se alinean a la perfección. Los objetos de un esquema pueden estar presentes en múltiples espacios de tablas, mientras que un espacio de tablas puede incluir objetos de varios esquemas. Entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema, que sería entonces
Eh, ¿Cómo nos deberíamos referir? ¿Sería instancia de base de datos o esquema de base de datos en realidad? Bueno, esto es una disputa, pero estos términos, aunque están relacionados, no significan lo mismo. Un esquema de base de datos es un bosquejo de una base de datos planificada, ya como se le había dicho anteriormente, ya sea lógica o física, que en realidad no contiene ningún dato todavía, que ya eso se le va agregando más adelante. Por otra parte, una instancia de base de datos es una instantánea de una base de datos, como existió en un momento determinado. Por lo tanto, las instancias de base de datos pueden cambiar con el tiempo, mientras que un esquema de base de datos generalmente es estático, ya que es difícil de cambiar la estructura de una base de datos una vez que está en operación. Entonces, continuamos con el siguiente tema y el último, que sería los requisitos de integración de esquema, que entre estos están lo que es la conservación de superposición, que ya lo vamos a estar explicando. También está la conservación de superposición ampliada y la normalización y la minimalidad. Ok. Para empezar, puede ser útil integrar múltiples fuentes a un esquema individual. Así que tenemos estos tipos de fuentes, ya que son la conservación de superposición, donde cada elemento superpuesto en los esquemas que estés integrando debe estar en una tabla de esquemas de base de datos. También está la conservación de superposición ampliada, donde los elementos que solo aparecen en una fuente, pero que están asociados a elementos superpuestos, se deben copiar al esquema de base de datos resultante. También está la normalización, que es donde las entidades y las relaciones independientes no se deben agrupar en la misma tabla en el esquema de base de datos. Y la minimalidad, que es ideal que ninguno de los elementos de ninguna fuente se pierda. Bueno, hasta aquí fue mi explicación sobre el tema. Espero que le haya ayudado. Clayton Segura estuvo con ustedes.